Filosofía perennis o la filosofía perenne en español. Lo primero es en latín. Filosofía perenne es en español. Vamos a leer un poco de a qué se refiere eso de filosofía perenne. Y el autor Juan Hirschberger nos dice lo siguiente: se vuelve otra vez a aquella filosofía perennis, tal como lució para San Agustín, Santo Tomás, Erasmo de Rotterdam, Melanchthon, Leibniz, Trendelenburg. Se busca lo permanente en el pensamiento occidental y se descubre en la filosofía platónica aristotélica por un lado y en el patrimonio doctrinal del cristianismo por otro. Se intenta finalmente iluminar desde esta base la situación del hombre de hoy en la problemática acuciante de sí mismo y del mundo. No se va a la historia para quedarse en lo histórico, en un alejandrismo de museo, sino que se pretende, mediante un constante y serio enfrentamiento con las principales posiciones filosóficas del pasado, dar una respuesta sistemática y objetiva a las interrogaciones del hombre que filosofa. Los hombres. Representante típico de esta tendencia es George von Hertling, nacido en 1843 y muerto en 1919. Escribe trabajos genético-históricos sobre Aristóteles, San Agustín, San Alberto Magno, Descartes, Locke, y toma posición frente a la problemática filosófica de su tiempo en lo metafísico en su obra Über die Grenzen der mechanischen Naturklärung, sobre los límites de una explicación mecanicista de la naturaleza, de 1875, y en sus Vorlesungen über Metaphysik, lecciones sobre metafísica, editado en 1922 por M. Meyer. En lo ético, jurídico y político, en el pequeño tratado clásico Recht, Staat und Gesellschaft, Derecho, Estado y Sociedad, de 1906, Hertling hizo armas contra el materialismo del siglo XIX en posiciones de vanguardia. Fue al mismo tiempo uno de los filósofos que tuvieron la fortuna de poder informar activamente la vida pública con sus ideas. Lo mismo habrá que decir de O. Willman, nacido en 1839 y muerto en 1920. Injustificadamente poco conocido, cuya grandísima historia del idealismo no es una mera presentación histórica, sino tanto y más un tratado filosófico del tema de ancha base doctrinal. En contacto con los grandes pensadores de la filosofía occidental, supera la estrechez de una existemática que se cerrará en un ángulo de visión y se hiciera pasar por la filosofía.
Repito, en contacto con los grandes pensadores de la filosofía occidental, supera la estrechez de una sistemática que se cerrará en un ángulo de visión y se hiciera pasar por la filosofía. Tampoco Clemens Bumker, nacido en 1853 y muerto en 1924, es un mero historiador de la filosofía. Es verdad que la sola investigación de la filosofía histórica ya es para él un valor. Dice, pero por encima de ellas, como nos ha dicho Ed Becker en una bella y certera caracterización de Bunker, tiene esa investigación la otra misión importante de servir a la filosofía misma, reconquistando y guardando de nuevo en su pureza infalsificada el patrimonio espiritual conquistado por los grandes maestros y aguzando al mismo tiempo nuestra vista para detectar lo históricamente condicionado y objetivamente inadecuado que inevitablemente se ha adherido aún a las más excelsas creaciones del espíritu humano. Precisamente ocurre en Adolf Dirhoff, nacido en 1866 y muerto en 1943, que comienza también con un estudio de la historia de la filosofía antigua en sus fases decisivas para después dar la respuesta a las cuestiones fundamentales de la teoría del conocimiento, de la metafísica, de la ética y estética, respuestas que contienen lo mejor y lo más permanente del esfuerzo espiritual realizado por el hombre desde la antigüedad hasta nuestros días. Lo mismo puede decirse de Joseph Giesler, nacido en 1869 y muerto en 1948. Es significativo y justo el título de filosofía perennis dada a la colección de estudios dedicados a sus 60 años, cuyos 2 tomos de 1930, redactados por eruditos de todo el mundo, son un espécimen impresionante de la intensidad y variedad de dicha filosofía. El editor de este volumen, homenaje F.J. von Rintelen, ha destacado en sus obras propias la continuidad y la profundidad de este espíritu de nuestra cultura, concreta en 3 puntos decisivos. Existe, según él, verdades fundamentales del pensamiento europeo que se perenizan a través de todos los siglos. En primer lugar, la idea del bien, del valor, que Rintelen hace remontarse hasta Platón, con su idea como valor en sí mismo. Existe el absoluto que se manifiesta precisamente en el valor y que por contraste hace recortarse con trazos chocantes como filosofía de la finitud, toda la que olvida o genera aquel absoluto, en especial la filosofía existencial,
existe el rango del espíritu, apreciable en el idealismo alemán, pero sobre todo en Goethe, que, para usar un término de Aristóteles, es la realidad de la vida. En Jean Maritain, H. Meyer, Etienne Gilson, A. Dempf, hay una vasta obra literaria que abarca toda la historia de la filosofía, pero que gira siempre en torno de lo eternamente verdadero que constituye el alma de todo conjunto, típica, por ejemplo, en A. Dempf, en su Selbstkritik der Philosophie, autocrítica de la filosofía, y en otras obras, la unión de antropología, filosofía, sociología e historia de la filosofía comparada, con la que inicia un camino nuevo y llena de promesas en orden a purificar la razón de los condicionamientos temporales y abrirles la posibilidad de una consideración del mundo subspecie eternitatis, bajo la luz de lo eterno. Quiere decir en español, subspecie eternitatis, o sobreespecie de lo eterno. El patrimonio doctrinal. Hay en estos pensadores cierto fondo común de doctrina filosófica que, por encima de las diversidades de detalle, les une a todas les une a todos. Son estas: 1. Que se da una verdad en general y que se dan virtudes inmutables y eternas. 2. Que el conocimiento humano está en función del modus cognoscentis. Repito, 2. Que el conocimiento humano está en función del modus cognoscentis, pero no se convierte por ello en una pura y relativa subjetividad. 3. Que el ser mismo es cognoscible y tiene carácter objetivo. 4. Que el análisis de ese ser nos permite establecer las distinciones entre ser creado y ser increado, sustancia y accidente, esencia y existencia, acto y potencia, ejemplar y copia, estratos de ser corpóreo, viviente, anímico y espiritual. 5. Que el alma del hombre es inmaterial, sustancial e inmortal, que por esto el hombre se distingue esencialmente del animal. 6. Que la moralidad, el derecho y el Estado se rigen según normas eternas. 7. Que la primera causa de todo ser, de toda esencia y valor, es el Dios trascendente. En la manera particular de pensar y desarrollar estas tesis comunes hay una gran variedad, como aparece en las controversias clásicas, verbigracia en el formular la distinción entre el ser increado y creado, ens a se y ens a valio, ejemplar y copia, composición, acto y potencia y participación en las relaciones entre la causalidad divina y la libertad humana, tomismo y molinismo. Cierre el paréntesis.
En el conocimiento intelectual se abre paréntesis, abstracción o intuición, se cierra el paréntesis. En las universales se abre paréntesis, ante et post res, se cierra el paréntesis. En la valoración de las potencias del alma, intelectualismo, voluntarismo. En la fundamentación de la ética, ética teónoma o ética teleológica o ética de los valores. Quien no conoce la filosofía perennis o quiere hacerla tema de competencia interesada, se sentirá tentado de tomar el patrimonio antes descrito como un acervo doctrinal concluso que no hay sino cogerlo de tal cual y meterlo en casa como tesoro poseído, cuando en realidad lo que hay ahí son ideas de una abierta fecundidad que esperan una interpretación y aplicación. Cada cual habrá de tomar sobre sí la responsabilidad de esa tarea con análisis crítico, examen de fundamentos y exploración de aplicaciones, sin esperarlo todo de una tradición o de una autoridad dogmática. La tradición da aquí el tema de fondo, lo demás lo ha de dar cada uno. Y puede bien suceder que dentro de la filosofía perenne haya caminos varios, tan diferentes entre sí como sistemas completos de filosofía. Los conceptos de Dios, de causa y principalmente de realidad pueden ser entendidos de manera muy diferente. Bien será mirarlo todo aquí más como una tarea que como una posesión. Sin embargo, la postura fundamental está siempre sostenida de algún modo por el espíritu de la filosofía platónico-aristotélica, por su metafísica de las esencias, formas e ideas, aquella metafísica que toma en serio la verdad fundamental de que el ens metaphysicum es el ens intelligible y que como tal es una natura prius respecto de la realidad sensible y empírica. Aquella metafísica que tiene la persuasión de que en el plano histórico el mundo inteligible de Platón constituye el alma de la metafísica aristotélica, ya en el mismo Aristóteles y luego en la siguiente evolución histórica. Ha habido ya en esta historia muchas ocasiones de subrayar que Platón y Aristóteles está más cerca uno del otro de lo que se pensó en el siglo XIX, que Platón fue mal entendido por culpa de Aristóteles y de lo que se atribuyó a Platón en el medievo. A la suma de elementos comunes llamamos aquí filosofía platónico-aristotélica. Ha de tenerse esto siempre muy en cuenta, porque sólo esta filosofía platónico-aristotélica alienta en el fondo de la filosofía perennis, y no es un aristotelismo modernizado, que más es empirismo inglés que filosofía griega de la academia o del liceo, o patrística o escolástica del siglo XIII, porque hay ciertas explicaciones neoescolásticas del conocimiento en que las palabras y en la intención de sus autores son aristotélicas, pero en cuanto a la cosa, razón por lo menos el sensismo. Ya en 1913, Jean Maréchal habló de un empirismo disimulado. Filosofía perennis y edad moderna.
Cuando se penetra en el verdadero espíritu de la filosofía platónico-aristotélica, se advierte que ese espíritu se pereniza, más aún se encuentra en la misma filosofía moderna, más concretamente ahí donde se filosofa por la vía racionalística, mejor dicho, donde se cultiva una filosofía del espíritu. La herencia de la antigüedad está ahí, en efecto, velada de muchas maneras y muchas veces desfigurada hasta no podérsela reconocer, pero el mundus intelligibilis como principio informador de lo sensible, lo eterno como fundamento o fin de lo temporal, puede reconocerse sin gran dificultad en ese pensamiento moderno, desde Descartes, pasando por Spinoza, Leibniz, Wolff, Kant, Schelling, Hegel, hasta Fechner y Lotze. En todos ellos diremos que con Hegel penetra el pensamiento a través de la corteza exterior para encontrar el pulso del logos y percibir después su latido aún en las formaciones externas. Solamente Hume y su descendencia espiritual desentonan del conjunto. De aquí nuestro derecho a hablar, como hacemos constantemente, de una continuidad de la filosofía occidental. En todos aquellos filósofos podríamos saludar testimonios claros de la filosofía perenne. En el fondo, filosofía perenne no quiere decir otra cosa que un filosofar genuino. Es, con todo, un hecho que solo los filósofos cristianos se profesan hoy declarados seguidores de esa filosofía perennes. La explicación está en que ellos acentúan con más fuerza la sustancia de fondo común y perenne que las variantes diferenciales que por lo demás cada pensador admite y acaso son las que más hieren la vista. Ello da pie a las peculiaridades de realidad transitoria, que por su carácter temporal surgen de momento y luego se hunden en el torrente del todo que las arrebata como una ola o como salpicadura. Debe quedar claro que otros surgirán a su vez del seno del todo, no del todo hegeliano, que remite lo verdadero a calendas grecas, sino del perenne logos puesto por Platón en el corazón de su filosofía y nunca olvidado desde entonces. Toda la filosofía europea, dice Whitehead, consiste en notas puestas al pie de página a Platón. Y desde ese supuesto habrá que conducir la discusión filosófica aún con aquellos que no se profesan expresamente cristianos. Especialmente donde quiera que haya algo viviente del idealismo alemán, debería ser posible un diálogo fecundo, pues el tema de fondo es ahí más poderoso que las variaciones ensayadas sobre él. Hasta el final de su vida se mantuvo firme Adolf Dirov en la convicción de que no deberían perderse los tesoros que ofrece esta filosofía para reforzar y enriquecer una concepción del mundo, digamos católica, una concepción católica. Reacciona contra una condenación precipitada y se pregunta, ¿no sería bueno seguir el ejemplo de Deutinger y de Thalmüller y salvar el idealismo alemán? Pero ¿acaso no sea preciso salvarle, sino solo interpretarle mejor? Nosotros en este libro
Dice Johannes Hirschberger, dice, nosotros en este libro nos hemos esforzado en mostrar cómo hay que interpretarle. Marichal y su estela. Jean Marichal ha dicho en su testamento filosófico que un estudio a fondo de Santo Tomás es el mejor camino para una mejor interpretación de la filosofía moderna. También él tiene por indispensable un diálogo crítico con la época moderna. Diálogo positivo, no refutación. Su gran obra Le Point de Départ de la Métaphysique de 1922 intenta enfocar el fenomenalismo de Kant, que según él es lo más importante de Kant, partiendo de Santo Tomás y de una interpretación nueva de la doctrina tomística del conocimiento. Podría denominarse dinamismo gnoseológico. El espíritu humano en contacto directo con el absoluto despliega una espontaneidad cognoscitiva en que se hace a sí mismo consciente de los principios esenciales. La metafísica es saber del absoluto en la medida en que traduce inmediatamente la situación originaria del hombre de estar ya absorbido por el absoluto. Esto se ha mostrado estimulante a pesar de algunas oposiciones, y desde entonces se puede hablar de un nuevo estadio en el desarrollo de la filosofía cristiana, es decir, de una fase de diálogo crítico y constructivo con la filosofía moderna. El diálogo fue sobre todo con Kant, Hegel y Heidegger. Elaboración progresiva. Al mismo tiempo se intentaba prolongar y completar a Santo Tomás, lo que no se conseguía satisfactoriamente aún en Marichal ni en otros. Por una parte se saltó demasiado pronto de la línea histórica y se cayó en conceptos del día que no eran precisamente los de Santo Tomás. Por otra parte, era fácil sustraerse al potente influjo de Kant, Hegel y Heidegger. Con ello, no obstante, la voluntad de diálogo crítico se pagó demasiado tributo de independencia al adversario, al menos en el lenguaje y en la conceptualización de los problemas. Parecía una vez más que el enemigo ponía las leyes del encuentro. No pocas veces ocurría, en efecto, no saber uno si estaba ante Santo Tomás o más bien ante Kant, Hegel o Heidegger. Confusión quizás inevitable. La nueva tarea. De nuevo subrayamos la necesidad de ir al verdadero Santo Tomás, el de la historia, no en el de esta o aquella escuela, en todas sus posibilidades aún abiertas. Habría también que ir más allá de los filósofos actuales, calando en sus últimas premisas históricas y doctrinales, sin la presión de las circunstancias. Esto no se alcanza con discusiones dialécticas, ni menos con literatura, sino a través de una paciente crítica histórica, ahondando en los orígenes y dependencias. Desde los comienzos del pensamiento moderno vienen operando muchas falsas comprensiones de la antigüedad. Hemos tenido ocasión e interés en notarlas a lo largo de esta obra o de nuestra obra, y concretamente en Kant. Solo cuando se haya hecho esta dilucidación de los hechos se podrá llevar a cabo aquella ulterior elaboración que sea efectiva continuación y prolongación de una problemática
y no una mera mezcla de datos percibidos de acá y allá. Entonces tendríamos un filosofar sin perjuicios, sin prejuicios, trabajando sobre las fuentes, lo mismo sobre Santo Tomás que sobre Kant, Hegel y Heidegger. No nos agrada el nombre de neoscolástica para esta filosofía, mejor le caería por su más ancha base el de filosofía cristiana, aunque también esta denominación se presta a confusiones. Y bueno, lectura de un buen trecho de lo que es la filosofía perenne, que en resumidas cuentas el autor piensa que hay que ver muy bien a Santo Tomás, a Kant, a Hegel y a Heidegger para a partir de ellos seguir en el tono de la filosofía perenne, no sin reconocer pues naturalmente que con Kant, con Hegel, con Heidegger se está reviviendo a Santo Tomás de Aquino, y que en esa resurrección de Santo Tomás pues se le da importancia a que se merece, y hace destacar las lumbreras que fueron Kant, Hegel, Heidegger, y que abrieron el camino para los potentes críticos y filósofos de la izquierda hegeliana, que causó una revolución en todo el siglo XX, y que pues los estudiosos no pueden omitir hacer referencia a todo eso que ha acontecido dentro del pensamiento filosófico occidental. Y, y pues vamos a dejar que se maduren esas ideas, que pues más bien esas ideas de filosofía perenne, y esta lectura nos da un panorama respecto de el origen platónico aristotélico de la filosofía, y llegando a las interpretaciones del tiempo de Santo Tomás, y cómo estaba la situación cuando aparece el empirismo de Hume, y que nos hace ver que el empirismo de Hume desentona con el con el desarrollo de la filosofía perenne,
Filosofía perenne es pues aquella que ha aportado todas las principales nociones filosóficas con el que manejamos el lenguaje cotidianamente, y que pues negarlas pues es mostrar el total desconocimiento de lo que ha pasado en la historia del pensamiento occidental, que ha aportado nociones que no solo sirven para el mundo occidental, sino que sirven para todo el mundo, para el universo, de maneras de pensar y de corrientes filosóficas, y que pues los descendientes nomás nos colgamos de las esferas de nuestros antepasados, creyendo fatuamente que somos los descubridores de algo. Vamos a dejar que esto genere lo que tenga que generar.